Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. El famoso actor Ibrahim Çelikol está en la agenda con un tema completamente diferente en el mundo de las revistas en estos días. El guapo nombre de las pantallas tuvo una gran discusión con su manager Aydın Hans, con quien ha estado trabajando durante años, por la mujer que ama, Natalie Yarkan. Supuestamente, esta tensión entre el técnico y el jugador se ha convertido en un desconflicto personal, no solo profesional. La base de esta discusión radica en las serias preocupaciones del entrenador de Ibrahim Çelikol de que el amante de Natalie Yarkan, el famoso jugador, esté teniendo un impacto negativo en su carrera. Se alega que el manager de Ibrahim Çelikol citó a Natalie Yarkan como la razón de la disminución de la popularidad de Çelikol. El gerente quiere que Ibrahim y Natalie rompan, argumentando que la doble relación debería terminar. Lo que lo hace aún más interesante es que esta solicitud de repente se convirtió en una gran discusión. Según las acusaciones, el entrenador de Ibrahim Çelikol afirma que Natalie Yarkan impidió que Ibrahim progresara en su carrera y que su relación provocó daños en las relaciones públicas del jugador. El gerente señala que Çelikol no logró el éxito que quería en sus series de televisión y proyectos cinematográficos, y debería adoptar un enfoque más cauteloso para no llamar demasiado la atención en las redes sociales. Afirma que esto también es el resultado de la constante cobertura mediática de su amante Natalie y la frecuente divulgación de su relación con Çelikol. Esta dura discusión causó grandes repercusiones en el sector en poco tiempo. Ibrahim Çelikol y su entrenador tenían curiosidad por saber cómo afectaría esta desconflicción a la vida profesional del famoso jugador. Çelikol, como jugador que quiere dar pasos importantes en su carrera, ha trabajado en gran armonía con su entrenador durante muchos años. Sin embargo, recientemente, han aumentado los rumores de que esta armonía se ha visto interrumpida por su relación con Natalie Yarkan. El gerente de Çelikol argumentó que la relación obstaculizaba los negocios de Ibrahim y dijo que a veces el profesionalismo tiene que interponerse en el camino de la vida personal, explicó. Por otro lado, se supo que Natalie Yarkan también reaccionó a estas acusaciones. Yarkan, en una declaración a su círculo íntimo, dijo: "Me parece muy equivocado afirmar que soy responsable de todo lo relacionado con mi carrera. Celebramos juntos los logros de Ibrahim y yo lo apoyé. Estas acusaciones son completamente infundadas al decirlo", hizo frente a lo que dijo el gerente. Yarkan también afirmó que es injusto que se le culpe por vivir su relación en público. Sin embargo, todos estos acontecimientos parecen haber puesto a Ibrahim Çelikol en una situación muy difícil. Çelikol tendrá que poner fin a la relación comercial con su gerente, con quien ha trabajado durante muchos años, y decidir cómo dar un paso al respecto. Además, todos los ojos se han vuelto hacia Çelikol, cómo afectará su relación con Natalie Yarkan a este proceso. Es motivo de gran curiosidad cómo el famoso jugador resolverá un conflicto tan arraigado. Si bien este incidente causó una gran repercusión en el mundo de las revistas, por un lado, la delgada línea entre el profesionalismo y las relaciones personales en el mundo de los negocios volvió a estar en la agenda. Se espera ansiosamente si Ibrahim Çelikol protegerá su carrera y fortalecerá su vínculo con su manager, o si preferirá a la mujer que ama, Natalie Yarkan. Por un lado, una relación profesional creada por años de acumulación, por otro lado, una historia de amor llena de amor y apoyo. Çelikol, ¿qué camino elegirá? Lo veremos con el tiempo. La pelea de Ibrahim Çelikol con su manager sigue causando un gran eco no solo en el mundo sensacionalista, sino también en el mundo empresarial. Esta crisis profesional y personal que vive el famoso jugador puede ser decisiva para el futuro de su carrera. Ibrahim Çelikol es un nombre que ha logrado un gran éxito junto con su manager durante muchos años. Sin embargo, la situación en la que se encuentra ahora lo lleva a una situación que nunca antes había encontrado. Aunque su manager considera que la vida amorosa de Çelikol fue un factor que dañó su carrera, es muy importante cómo Çelikol evalúa esta situación. Su relación con Natalie Yarkan ocupa un lugar importante en su vida no solo emocionalmente, sino también profesionalmente. ¿Qué tipo de actitud tomará Çelikol ante estas declaraciones de su manager? Todos se preguntan cómo encontrará el famoso actor un equilibrio en esta difícil situación.
Además, lo que dijo su manager sobre Natalie crea una atmósfera que cuestiona no solo la relación, sino también la ética de trabajo de Ibrahim. El entrenador afirmó que la carrera de Zeljković estaba en declive y dijo: Ibrahim se está enfocando demasiado en su vida personal. Necesita concentrarse más en su carrera, había explicado. Esta no es solo una historia de amor de la famosa actriz, sino que también revela sus esfuerzos por mantener el equilibrio en su vida laboral. Natalie Yarkhan, por su parte, trató de abordar todas estas acusaciones de una manera muy paciente y madura. También es un hombre que ha dado pasos serios en su carrera como empresario. Yarkhan defiende que su relación debe estar en equilibrio para ambas partes. Nos hemos apoyado mutuamente, siempre hemos crecido juntos. Afirmar que he dañado la carrera de Ibrahim, creo, es un enfoque completamente equivocado, dijo, negando lo que dijo el técnico y dejando clara su propia posición. Ahora los ojos están puestos en Ibrahim Zeljković. Las preguntas de si el famoso jugador decidirá poner fin a su relación con su técnico, con quien lleva muchos años trabajando, o si hará un cambio en su mundo profesional priorizando su relación con Natalie Yarkhan, preocupan en la agenda. Mientras escucha las voces que defienden el enfoque profesional de su manager, por un lado, Zeljković analiza sus pensamientos de dar una dirección diferente a su carrera con el apoyo emocional de su amante, por el otro. Esta situación demuestra una vez más lo difícil que puede ser elegir entre una carrera y una vida personal. Ibrahim Zeljković se enfrenta a decisiones importantes tanto en el mundo de los negocios como en su vida privada. Es probable que estas decisiones afecten profundamente no solo su carrera, sino también sus relaciones y vínculos con el público. Esta incertidumbre en la vida de Ibrahim Zeljković se ha convertido en un proceso muy emocionante para sus amantes y el mundo de los negocios. ¿Cómo superará Zeljković este periodo difícil mientras escucha tanto su carrera como su corazón? Con el tiempo, las respuestas saldrán a la luz. Pero por ahora, ¿cómo resolverá el famoso actor esta compleja situación y qué camino elegirá sigue siendo una pregunta que todos esperan ansiosamente. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.